Bienvenidos los nuevos y los reincidentes a este webinar El día que cambió el liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo adaptativo, de resiliencia, de innovación en tiempos de cambio y en tiempos de COVID. Este es el segundo intento porque tuvimos dificultades con la tecnología el pasado viernes, por lo cual les ofrezco disculpas. Ya hemos logrado mitigar muchos de esos temas, pero bueno, en épocas de crisis lo más común es encontrar dificultades, obstáculos en el camino y creo que nos tenemos que ir acostumbrando como líderes a esa situación. El 4 de febrero de 2015 había un vuelo de una aerolínea colombiana que estaba viajando de Bogotá a Medellín. Eran las 5 o 6 de la tarde. La gente se acomodó en el avión, el avión despegó y unos segundos después de que despegó, falló una turbina. Esa turbina generó una explosión complicada que generó muchísima angustia y como consecuencia de eso, pues la gente entró en pánico. Al principio había mucho silencio y el problema era que el piloto no decía nada y la cabina se empezó a llenar de humo. 8 minutos después, el piloto logró estabilizar el avión y le dijo a la gente que había logrado estabilizar el avión. Entonces, evidentemente, pues la preocupación fue total, porque significaba que no habían estado bajo el control del piloto durante algunos minutos. Y bueno, con mucha dificultad el piloto y el copiloto lograron hacer una maniobra de retorno a una de las pistas en Bogotá. Eso les tomó como unos 10 minutos más. Y durante esos 18 minutos en total, como se imaginarán, la preocupación y la angustia de la gente eran totales. Algunas personas incluso estaban llorando, angustiadas completamente, y un joven empezó a rezar. Había un señor que seguía leyendo el periódico, impávido completamente, no estaba nervioso, y alguien le preguntó que por qué no se preocupaba. Y él respondió, bueno, lo que pasa es que yo no puedo hacer nada porque yo no estoy manejando el avión. En ese vuelo estaba viajando un amigo mío, ex vicepresidente de una reconocida empresa pública en Colombia y hoy consultor de nuestra firma Strategy. Y me contó los detalles, incluyendo el hecho de que venía a su lado una joven que cuando estaban aterrizando y en preparación para el aterrizaje se echó sobre su regazo y repetía todo el tiempo que no sintamos, que no sintamos. Finalmente el piloto logró aterrizar el avión y después de unos segundos les dijo a los pasajeros que muchas gracias por conservar la calma y por sus oraciones, por sus oraciones. Imagínense cómo tendría que estar el piloto si en lo que estaba confiando eran las oraciones de los pasajeros, ¿no? Las empresas hoy en día se parecen mucho menos a un avión de lo que se parecían hace 15, 20 años, porque hoy en día las compañías son más horizontales, donde el liderazgo es más, incluso hasta circular, las organizaciones son más, menos burocráticas, menos jerarquizadas y hay menos niveles. Entonces no hay la dependencia en un solo líder todopoderoso y carismático que es el que maneja completamente el avión. La realidad es que hoy en día creemos más en compañías en donde el liderazgo está repartido en muchas personas que lo ejercen de manera apropiada. Y evidentemente algunas compañías que todavía no han hecho ese cambio a convertirse en compañías menos burocráticas, yo creo que este es un buen momento durante esta cuarentena para repensarse desde cosas como esa, desde la manera como se organiza. El ejemplo del avión para mí es relevante, es pertinente, porque nos permite analizar el liderazgo en tiempos de crisis, a pesar de que las compañías se parezcan hoy en día menos a un avión. Y yo no sé ustedes, pero yo creo que, pues, evidentemente, un avión en vuelo al que se le explota una turbina, pues eso es evidentemente una crisis, ¿no? Y el piloto es un buen símil de lo que llamaremos entonces un líder empresarial el avión es la empresa, el piloto y el copiloto son los líderes, las azafatas y los auxiliares y las auxiliares de vuelo son los gerentes y son los mandos medios en la compañía y los pasajeros son el resto de los colaboradores
de la empresa que vienen, que están en el mismo vuelo, en el mismo avión. Entonces yo quisiera identificar algunos elementos que me parecen relevantes en esta historia. Primero, hubo una crisis cuando esa turbina explotó, esa turbina que ustedes están viendo en pantalla. Y hay una crisis que es evidente para todos, todo el mundo la ve, todo el mundo está consciente de ella, porque a veces las crisis no son necesariamente abiertas, no todo el mundo las está viendo. En este caso sí, con el COVID todos estamos viendo la crisis. Hubo miedo, hubo incertidumbre, hubo frustración en la gente, es decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dos, había un piloto que perdió el control. Y ese piloto que perdió el control seguramente se asustó más que los pasajeros. Y eso se vale, que los líderes se asusten, que los líderes tengan miedo. El piloto y el copiloto tuvieron que decidir en segundos qué hacer y buscaron recuperar el control y finalmente lo lograron. Pero mientras no tenían el control, no comunicaron nada a los pasajeros. Y eso yo creo que fue un error. En el caso de las empresas, es un error que normalmente no se les perdona a los líderes. En el caso de un avión, uno pensaría que sí, porque el piloto está manualmente ocupado con sostener el avión y tomar decisiones. Posiblemente lo último en lo que está pensando en ese momento es comunicarles a los pasajeros cuál es la situación. Pero el símil es importante porque en las compañías no se tolera hoy en día que los líderes no comuniquen. Ahora, él sí comunicó con humildad al final que había retomado el control, y digo con humildad porque reconoció que no lo tenía, se mostró vulnerable, no se mostró infalible. Y hoy en día los líderes están llamados a eso también, están llamados a no mostrarse infalibles, a mostrarse vulnerables. Y gracias a esas capacidades técnicas, logró maniobrar y llegar a un feliz destino. Bueno, obviamente tenía mucha fe de las oraciones de la gente y algunos, digamos, algunos dirán, pero bueno, pero un piloto rezando. Hoy en día yo creo que los líderes y muchos empresarios estamos también contando con las oraciones de todos porque finalmente las compañías hoy en día requieren, yo creo que más que la gestión netamente de la economía, yo creo que se requieren un poco más que esas gestiones, se requiere alguna oración. Y al llegar, el piloto agradeció al equipo por hacer lo que pudieron, porque en este caso pues rezaron, pero también en las compañías hoy en día en medio de la crisis del COVID, pues están todos los empresarios, los líderes, los ejecutivos de las compañías están esperando que efectivamente todos nos montemos en el avión y que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para lograr sacar ese avión adelante. Ahora, en tercer lugar, además de la crisis y además del piloto, había un equipo de trabajo en el que, como siempre, hay de todo. Los gerentes y los mandos medios, que en el ejemplo nuestro son representados por los auxiliares de vuelo, no entraron en pánico, sino que actuaron y permitieron que los demás guardaran la calma. Y ese es un punto importante, guardar la calma en periodos de crisis. Y por último, entre los colaboradores, que son en el avión los pasajeros, hay gente que actúa, hay gente que se compromete, hay gente que se prepara, hay gente que, por el contrario, ignora el problema como el señor leyendo el periódico. En el contexto del avión, para mí eso está bien, porque el señor yo creo que está en otro nivel de espiritualidad, el hombre está por encima del bien y del mal, pero yo creo honestamente que en la situación de hoy en día, en la cuarentena y en el coronavirus, todos en las organizaciones estamos esperando el compromiso de todos los colaboradores. No necesitamos a ninguno que simplemente se siente a ver qué pasa y a ver cómo se resuelven solas las cosas. Necesitamos la participación de todos y cada uno de los miembros de las compañías. Ahora, en tiempos de crisis es aún más importante tanto liderar como administrar. Y digo que los dos son importantes. Para mí administrar es terminar el trabajo, es terminar la tarea a través de otros. Mientras que liderar es influenciar para lograr resultados de la manera correcta, en la búsqueda de un propósito común, de un propósito conjunto. La diferencia fundamental
para mí es que el líder, independientemente de su posición en el organigrama, tiene siempre en cuenta a las demás personas a través de su capacidad de influencia. El administrador se enfoca pues, en los elementos de la calidad, en el tiempo, en los recursos. El líder se enfoca principalmente en las personas, en el equipo y en sí mismo. Ahora, todos los jefes hoy en día que quieran, o los administradores que quieran, con las nuevas condiciones que ha impuesto el teletrabajo, una gran oportunidad para sacar al líder que llevan adentro, lo pueden hacer hoy en día. Y eso no va a cambiar pronto. Yo creo que esa oportunidad va a existir por bastante tiempo. También es cierto que cada uno puede buscar la mejor expresión de sí mismo. Hay grandes ejemplos de mal liderazgo en épocas de crisis. Por ejemplo, el manejo que le dio Bush y en general todas las autoridades estadounidenses le dieron a la crisis de Katrina. Eso fue muy malo. El ocultamiento de la información, desalineación de las autoridades, agendas individuales en vez de un propósito común. Y por el contrario, la manera como el alcalde Giuliani, por ejemplo, manejó la reacción cuando fueron derribadas por terroristas las Torres Gemelas, es un buen ejemplo de liderazgo. Entonces, yo creo que cada uno tiene que pensar en cuáles son esas oportunidades alrededor de cómo manejar el liderazgo hoy de manejar su equipo y manejar la situación. Entonces, en esta situación actual, yo creo que si usted tiene gente a cargo, debe mirar el horizonte de manera integral, desde 5 dimensiones: el contexto, la compañía, el equipo, la tarea y usted mismo. La compañía y la tarea están más inclinados hacia la función de administrar, mientras que el equipo y usted están más inclinados hacia su rol como líder, su función de liderazgo. El contexto se refiere al clima, a las circunstancias externas, el mercado, incluyendo la tormenta que representa el virus actual. Porque el contexto VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, hoy en día está en esteroides. Evidentemente hay industrias más afectadas que otras. Y para algunas el impacto puede ser positivo, como por ejemplo para las compañías de tecnología, de inteligencia artificial, de manejo de datos, de salud. Ese tipo de compañías están viendo una afectación positiva en términos de lo que pueden hacer y de cómo se ve su futuro. Para otras, por el contrario, puede ser severo o catastrófico, como las compañías de turismo, las compañías de aviación, de transporte, la industria de la hotelería, los restaurantes que no tienen servicio a domicilio, etcétera, que están siendo muy afectados. Y en la mitad están los que han sido medianamente o negativamente, pero en un término medio, impactados por el COVID-19. En este contexto, el líder de hoy debe saber leer y entender esa turbulencia. Debe estar en capacidad de hacer análisis de corto, de mediano y de largo plazo para ver cuáles son los cambios que se están acelerando. Porque los cambios son muchos en todos los temas. En la tecnología se van a favorecer, por supuesto, las herramientas que eviten el contacto entre las personas. Las tecnologías de comunicación. Se van a acelerar todos los proyectos de inteligencia artificial que reemplacen la mano de obra y que impidan que se suspendan operaciones como se han venido suspendiendo durante las últimas semanas. De hecho, yo creo que este es el momento de invertir en innovación, en investigación y desarrollo. En términos geopolíticos se va a favorecer el proteccionismo, los países van a estar más inclinados a favorecer sus industrias locales y en general va a haber una tendencia a que los consumidores favorezcan los consumos locales, aún más en nuestros países latinoamericanos con la devaluación que ha ocurrido durante los últimos meses a raíz del comportamiento del precio del petróleo y a raíz de la incertidumbre económica que existe alrededor del COVID-19. En macroeconomía yo creo que va a haber menos capital disponible para, por lo menos en el corto plazo, pues porque la incertidumbre en este momento es mucha. Eso no va a durar de manera indefinida, pero va a haber menos capital disponible en el mercado y va a haber más regulación, pero también menos regulación alrededor de los temas
de seguridad de la data de las personas. Y yo creo que suena muy cliché, pero es verdad que las crisis son momentos de grandes oportunidades. Miren que Gartner, por ejemplo, concluyó en una investigación con las 1000 empresas Fortune que las 30 compañías que crecieron durante la crisis del 2008 fueron aquellas que invirtieron en nuevas oportunidades de crecimiento, en vez de solamente cortar costos. Bain & Company, la compañía de consultoría, también dijo en un estudio que crecer por fuera del core business, del negocio central, fue una de las estrategias ganadoras. Entonces, la lectura del contexto nos muestra muchas tendencias. Por ejemplo, van a seguir habiendo disrupciones en la cadena de suministro. Va a cambiar radicalmente también el comportamiento del consumidor. Ya la gente no va a comprar tanto de manera personal y física como de manera virtual. Yo creo, estoy convencido de que va a haber una migración del comportamiento de compra hacia los mecanismos electrónicos, los mecanismos virtuales, y se va a fortalecer el e-commerce de manera importante como nunca antes se había visto. Y van a haber otras tendencias, va a haber, desde el punto de vista personal, va a haber más depresión, más ansiedad, más sensación de soledad en las personas. No sabemos cuáles son los impactos que va a tener para los niños el COVID-19. Va a haber, creo, más foco en la higiene, en la distancia física, que no es lo mismo que la distancia social. Yo no creo en el concepto de distancia social porque, por el contrario, yo lo que he visto es que las familias se han unido a través de los medios electrónicos o a través de la presencia física en la casa. Hay cada vez más llamadas a través de videoconferencia con los amigos, con la oficina, con la familia lejana, etc. Pero la distancia física sí. Habrá también menos, entonces, contacto físico y menos comida en restaurantes. Los impactos que va a tener en la industria de los restaurantes todavía son desconocidos en términos de distancia física, en términos de la preferencia por la comida para llevar y en términos también de los protocolos de seguridad que van a ser necesarios para poder abrir un restaurante y para poder manejar la cocina de manera apropiada. La gente va a mejorar sus condiciones, digamos, de trabajo en la casa. Van a organizar un espacio en la casa mucho mejor que se convierta en el home office. También creo que van a haber más conflictos legales, van a continuar restricciones de viajes, va a haber desempleo, infortunadamente, durante los próximos meses y no años. Y en general van a haber muchos impactos alrededor del COVID-19. Pero esa lectura del contexto, de hecho, nos lleva entonces a tomar decisiones, nos lleva a repensar el negocio. Por ejemplo, nosotros hemos repensado el negocio en Humanet y en las últimas semanas hemos implementado varios productos nuevos, pero entre ellos un servicio de delivery puerta a puerta para acompañar a los clientes del retail en la entrega de sus productos a los clientes finales. En una alianza que hicimos con una empresa muy reconocida de inteligencia artificial y de datos en Latinoamérica que se llama Wisi, que tiene sede en la ciudad del saber en Panamá y tiene sede en Silicon Valley. Porque las compañías, y esa es la segunda dimensión, van a empezar a repensarse, a reinventarse. Ahora es necesario, desde el punto de vista de la administración, asegurar la supervivencia. Independientemente del impacto que tenga el coronavirus, todas deben revisitar el modelo de negocios y ver cuáles son los impactos que se están generando. Acercarse más a los clientes, a los stakeholders y, por supuesto, a los empleados. Tomar decisiones difíciles y comunicar esas decisiones difíciles, porque además esas decisiones difíciles van a reflejar en este momento de la verdad cuáles son los verdaderos valores que tiene la compañía. No aquellos que están puestos encima en las paredes, en los cuadros, etc., sino verdaderamente cuáles son los valores que rigen las decisiones y los comportamientos. Y hay retos muy importantes que la mayoría de las compañías ya asumieron. Miren, este es un momento de oportunidades. Amazon está creciendo tanto que el 17 de marzo pasado anunció que estaba contratando a 100.000 personas a pesar del escándalo que hubo sobre sus condiciones laborales.
SARS, el brote que hubo hace varios años, fue una ayuda impresionante para la compañía de e-commerce Alibaba, que logró convertirse en el mediano plazo, gracias a ese impulso que le dio SARS, en una compañía que hoy día vende 470 billones de dólares. Hay una compañía que se llama Linking Swan, que tuvo que cerrar el 40% de sus tiendas y reubicar a más de 100 consultoras de belleza para que fueran influenciadoras online. Y las ventas subieron en un 200% comparado con el comportamiento del año anterior. Entonces, la compañía y las compañías están repensando y están aprovechando este momento para identificar nuevas oportunidades. Ahora, desde el punto de vista de la tarea, es urgente administrar las tareas para hacer que las cosas pasen realmente y garantizar la sostenibilidad del negocio. Identificar a los talentos claves que permiten darle continuidad a la operación. Trabajar por escenarios para la ejecución de esas tareas. Nosotros en Humanet, de hecho, estamos utilizando una nueva herramienta de software en gestión humana en alianza con una compañía en Colombia de software muy importante para distribuir una suite integral de gestión humana, pero con énfasis ahora en el módulo de home office, que permite de una manera muy fácil y de una manera muy amigable hacer seguimiento de los proyectos que tiene el equipo en curso. No desde una perspectiva de control, sino desde una perspectiva de comunicación y de autogestión. Ese es en este momento un foco muy importante porque necesitamos, como administradores, asegurar que el equipo ejecuta las tareas de manera apropiada y que vamos todos entonces navegando en la misma dirección. Esta tormenta es un examen de la madurez que tiene el equipo y que tiene su compañía y que tiene el nivel de talento en la organización. En este momento es necesario identificar y tener a líderes que sean inclusivos, que sean compasivos, que deleguen. Hay que buscar a las personas correctas, al mejor talento. Hoy en día tenemos menos restricciones de dónde los encontramos. En este momento es cuando mejor rodeados debemos estar. Es decir, uno se debe preguntar, ¿con quién iría yo a una guerra? Es con este equipo, con este talento, con el que nosotros podemos sortear momentos difíciles. Y la realidad es que el líder tiene la responsabilidad de sacar lo mejor del talento. Y también tiene la responsabilidad de identificar cuál es ese talento que efectivamente no está agregando valor efectivo en la organización y que no está construyendo hacia los retos que le está presentando la crisis. Durante la crisis es fundamental comunicar. Porque en momentos de crisis es cuando la gente tiene más dudas y tiene más necesidad de que el líder le dé confianza, de que construyamos juntos la definición de un camino, escuchando, por supuesto, todas las ideas, porque además el líder no se las sabe todas. Y la manera como el líder narra la situación es muy importante, porque imagínense una compañía en donde hay 3 líderes. El primero cuenta una situación del COVID en donde todo es problemático y se respalda en evidencia, que es muy fácil de encontrar, en donde todo es catástrofe y en este momento estamos en una situación casi que apocalíptica. El segundo líder, por el contrario, pinta un futuro lleno de pajaritos volando e ignora todos los problemas que hay. Vamos a salir de esta, no hay ningún problema, esto va a durar un par de semanas más, etc. E ignora todas las situaciones que se están presentando y todas las dificultades que se presentan en el mediano plazo, de una manera casi que obtusa. El tercero, por el contrario, alinea al equipo alrededor de un propósito. Explica los problemas con honestidad intelectual, pero también busca maneras, de manera conjunta, para resolver esas dificultades. Y ahí la narrativa es completamente diferente. Yo me quedo con el tercer líder, el que es capaz desde una manera y desde una perspectiva honesta, contar cuáles son las dificultades, los obstáculos que está viendo en el camino, pero también la manera como se pueden resolver esos obstáculos de manera colectiva, de manera conjunta. Saber comunicarse es una de las mayores fortalezas que un líder tiene en momentos de crisis. De todas las prioridades, yo creo que la comunicación en términos de acción es la más importante. Hay que explicar la situación, hay que explicar la situación, las decisiones que son difíciles, los riesgos, las prioridades,
y escuchar también los temores, las dudas, los comentarios. Yo creo que en crisis no existe la palabra sobre comunicación. Más es mejor en términos de comunicación en este momento. Y por último, pero no menos importante en términos de la dimensión del liderazgo, está usted. Porque yo en los procesos de cambio siempre insisto que como líder, como miembro de un equipo de gestión humana, usted primero debe ponerse la máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Y esto aplica si usted es líder o si no lo es. Si usted es jefe o si no lo es. Ponerse la máscara de oxígeno primero es liderarse a sí mismo. Hay que cuestionarse, porque ¿por cuál etapa estoy pasando yo en este momento? En términos de mi propio proceso de cambio individual, en términos de esa curva famosa de cambio. Yo, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en la negación o estoy en el shock? ¿O estoy en un momento de resistencia o en un momento de ansiedad? ¿O estoy en un momento de aceptación de la situación? O incluso estoy mucho más arriba y ya encontré el sentido y estoy viendo las posibilidades de que esto se convierta en una verdadera experiencia de aprendizaje. Entonces usted debe monitorear el estrés propio, debe calmarse y no puede paralizarse. Cuando usted de manera responsable se revisa, se cuestiona por cuál fase está usted pasando, pues entonces evita convertirse en un agente tóxico, porque a veces los líderes en sí mismos son los peores enemigos del equipo, no porque lo quieran hacer, no por mala fe, sino porque a veces a través de sus mensajes, de su comunicación verbal o no verbal, de lo que dicen o de lo que no dicen, se convierten casi que en una valla de mal agüero para el resto del equipo. Y su ejemplo entonces influencia el comportamiento, por supuesto, de los demás. No necesariamente sus palabras, pero también, sino su comportamiento, o peor aún, las dos. Así que debe evaluarse constantemente qué está diciendo el líder y cómo lo está diciendo. Y no somos superhéroes. El líder o la lideresa también están pasando por la misma cuarentena y también tienen que trabajar con los niños bailándoles encima, tienen que mercar, tienen que arreglar la casa, tienen que hacer la comida, tienen que ir de compras, tienen que revisar tareas del colegio, también están pasando por sus propias angustias personales, individuales, financieras, sociales, de todo tipo, o en el peor de los casos, de salud. Así que estamos todos en la misma situación, pero no todos tenemos la misma cuarentena. Entonces, como líderes, también tenemos la responsabilidad de ver cómo nos manejamos nosotros y cómo estamos leyendo de manera empática la realidad del otro. Esa es la primera responsabilidad, con usted mismo. Usted tiene que asegurar tiempo para usted mismo, porque uno no puede dar de lo que no tiene. La crisis en el líder puede prevenir de cualquiera de esas situaciones que mencioné, o también puede estar proveniendo de temas netamente de la compañía. ¿Cómo perdió, digamos usted, el control de la información que tenía antes? Le llegaba el reporte A, el reporte B, usted tenía las reuniones de comité de esto, de comité del otro, y usted tenía la posibilidad entonces de construir su propia opinión alrededor de lo que estaba ocurriendo y con base en eso tomar decisiones. Hoy en día la situación es mucho menos predecible. Entonces usted no logra predecir lo que antes predecía. Stephen Covey dice, nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Entonces este es un momento de tomar decisiones. En este sentido yo creo que el liderazgo cambió. Este fue el día en el que cambió el liderazgo, porque el líder ahora debe estar preparado mucho más para la incertidumbre, para la volatilidad, la complejidad, para la ambigüedad, es decir, para entornos VUCA, pero entornos VUCA en esteroides. Cuando mis hijos tienen un problema, yo siempre les he dicho, primero, cálmate. Segundo, haz un plan. Y tercero, ejecuta el plan que acabas de hacer. Lo primero es calmarse. Calmarse es fundamental. En este momento necesitamos calmarnos y evaluar los impactos que genera y luego comunicar. Desarrollar la estrategia y un plan y comunicar. Un desarrollo de un plan de manera colectiva. Liderar el plan y hacer que ese plan ocurra y luego comunicar. Ahora, comunicar no es mandar correos electrónicos, sino identificar
por qué mecanismos, por cuáles medios yo puedo tener esas conversaciones fáciles y difíciles y hacerlo, o en persona, o a través de correos, un correo electrónico, o a través de town halls o de conversaciones y de reuniones grupales, en este momento a través de mecanismos virtuales. Pero también es definir los mensajes con claridad, cuál es la intención, cuál es el tono, cuáles son los voceros más apropiados porque manejan con mayor destreza uno u otro medios y cuáles son los tiempos en los cuales vamos a hacer esa comunicación. La comunicación en este momento es importante, por eso si el gerente general de su compañía, usted como gerente general, no es el mejor comunicador en alguno de los canales, entonces busque a otro que lo pueda reemplazar generando el impacto y la efectividad. Y usted utiliza entonces los canales en los cuales usted es mucho mejor comunicador. Porque la comunicación en momentos de crisis debe ser muy bien cuidada. Ahora bien, no puede demorarse, debe ser oportuna. Ya no hay tiempo para que 10 personas revisen esa comunicación. Ahora tiene que ser mucho más oportuna, mucho más rápida, en tiempo real. Y la comunicación ocurre todos los días, por el jefe cuando se comunica con su equipo, de manera individual, por las cosas que dice o que no dice. Yo me enteré de un caso en que el día en que estaban saliendo a home office, a trabajo desde casa, a raíz del COVID-19, el jefe le dice a su equipo, señoras, señores, ahorren, porque a mí no me van a estar llamando de la cuarentena a decirme que se quedaron sin plata. Eso es problema de ustedes, porque yo no soy su papá. ¿Ustedes se imaginan las consecuencias en el engagement, en el compromiso, en la confianza y en la empatía por este amable jefecito? Yo creo que muchos de esos miembros del equipo ya deben estar buscando trabajo, porque en momentos de crisis es cuando usted realmente está leyendo el entorno. Esos son momentos de la verdad, con los clientes y con los empleados y con todos los stakeholders. Entonces, esto es en lo que en este momento de crisis debemos poner mucha atención, porque se evidencia, para bien o para mal, el tipo de liderazgo que existe en la organización y cuál es su estilo dominante de liderazgo. Y hay que trabajar entonces en un plan de acción, como líderes y como administradores. En el corto plazo, desde una perspectiva más, digamos, digamos, a la defensiva, es asegurar la sostenibilidad del negocio, pensar en la seguridad del equipo y de los clientes y de nuestra cadena de suministro, es alinear a los líderes, es asegurar la infraestructura para un buen trabajo remoto, las personas claves del equipo, la evaluación de riesgos y acercarnos a los clientes, a los stakeholders y a los colaboradores, a los miembros de nuestro equipo de trabajo. En el mediano plazo es definir rutinas, es definir prioridades, es entender que también cuáles son los límites en la comunicación. Miren, la semana pasada me empezó a chatear una gente que está al otro lado del mundo y yo incauto le seguía chateando. A los 10 minutos me dice, bueno, me vuelvo a dormir porque aquí ya son las 3:15 de la mañana. A mí me iba dando como algo, porque yo me sentí mal, por supuesto. Yo creo que hay que también como equipo definir muy bien esos límites y comunicarlos, porque estos son momentos en donde también podemos de alguna manera colapsar y quemarnos. Debemos mitigar los riesgos, estabilizar la operación y ejecutar esas acciones que identificamos en el análisis del PIG en términos de nuestros ingresos, de la protección de esos ingresos y del recorte de nuestros gastos. Hay que asegurar feedback continuo, estar en mucha comunicación con nuestros stakeholders y en términos de lo que nosotros llamamos en nuestros proyectos de Design Thinking, entrar en fase de ideación de soluciones, de nuevos productos, de nuevos servicios, empezar a desarrollarlos y prototipar a mayor velocidad de lo que lo hacíamos antes. Y se vale equivocarse. Y en el largo plazo, pues es revisar la pertinencia del modelo de negocios actual, repensar el negocio hacia el futuro y desarrollar nuevos productos, nuevos servicios y prepararnos para la siguiente crisis. Y eso es lo que va a estar ocurriendo. Ya está ocurriendo y está ocurriendo, va a ocurrir en los siguientes meses. Porque ahora el corto plazo realmente es mucho más corto y el mediano plazo está mucho más cerca. El home office se convirtió en una herramienta espectacular en ese sentido para poder acompañar este periodo de crisis. Ya existía, ya era una realidad, pero muchas compañías tenían dudas y se preguntaban si lo hacemos o con qué reglas
o si apoyamos con herramientas en la casa, etc. Y de la noche a la mañana tuvimos que salir y ejecutar como fuera. Y la pregunta entonces se convirtió en cómo lo hacemos, cómo hacemos que funcione lo mejor posible, porque de lo contrario tenemos que cerrar la empresa y perder aún más. El home office permite contratar mejor talento. Es una herramienta que nos permite generar eficiencia. En las últimas semanas el cambio ha sido espectacular. Antes era impensado que uno viera al hijo de alguien pasar por la cámara, incluso traerlo a la cámara y presentarlo a los amigos. Me parece un ejercicio muy humano. Pero antes era como un irrespeto que pasara alguien por detrás, etc. Ahora es relativamente normal porque la casa está llena y entonces ya nos flexibilizamos un poco. Ahora, tampoco pues se vale que pase el esposo o la esposa suya en ropa interior por detrás, ¿no? Todavía no hemos llegado a ese nivel de flexibilidad mental, pero yo creo que ahora estamos, por supuesto, más abiertos a ese tipo de situación. Y es importante usar la cámara porque personaliza, humaniza, vincula, conecta a las personas. No necesariamente en todas las reuniones, porque leí un artículo en la BBC donde dice que es más desgastante desde el punto de vista emocional, pero sí es importante definir en cuáles habrá video. No sé, en el sprint planning o en las reuniones de estatus o en las reuniones individuales que usted tenga de feedback individual. Son reuniones en donde usted pudiera definir, en estas reuniones vamos a tener video. Es importante, humaniza. El home office trae además dos grandes discusiones de filosofía de la empresa que me parece espectaculares que los líderes tengan. El nuevo líder revisa cuál es la paradoja entre control y confianza y entre resultados versus tiempo. La de versus tiempo, resultados versus tiempo, es más fácil porque ya nos hemos acostumbrado al axioma de que se paga por resultados y no por tiempo en la mayoría de las compañías. Espero que ustedes o las compañías que ustedes representan ya estén ahí. Pero la de control versus confianza es importante porque es muy pertinente en el sentido de que define dónde está su compañía, su equipo, su empresa entre controlar o confiar. Y esa pregunta no es una pregunta estándar para todo el mundo. Es una pregunta que debe responder cada equipo, cada empresa y cada jefe dependiendo de sus valores, de sus convicciones y del momento de madurez. Yo me inclino más por la confianza, pero la naturaleza de su empresa y el estado de madurez van a definir la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, cualquiera que sea la respuesta, el líder debe asegurarse desde la perspectiva de administración de conservar, de sostener la productividad sin atacar la confianza. No podemos tampoco subestimar la necesidad que tiene el equipo de entrenamiento en las herramientas que está utilizando dentro del home office. Revise si su equipo efectivamente tiene esas herramientas. Me mandaron este link, no puedo decir la fuente porque no, es uno de estos memes que envían continuamente y me pareció espectacular. ¿Qué tal que esto hubiera pasado hace 18 años? ¿Se acuerdan cuando uno estaba conectándose a internet y alguien tomaba el teléfono de la casa y se caía la conexión? Bueno, yo creo que hoy en día nos podemos dar por bien servidos porque no tenemos los 100 minutos de nuestro plan de datos, no tenemos los 300 textos que teníamos antes, aunque sí había teléfono fijo. Y es más, yo creo que tenemos mucha más suerte porque la cuarentena es en la casa de uno. Eso a mí me parece excelente, que sea en la casa de uno, porque ustedes se imaginan que un día el presidente hubiera dicho, hay cuarentena, pero se va a hacer en la oficina. Todo el mundo se tiene que quedar 40 días en la oficina con sus compañeros de trabajo y con el jefe. Ahí todos se bañan, se visten, hacen sus reuniones, hacen junticos la comida y ahí van bien. Usted se imagina uno al señor Juan, el de contabilidad, pasando con toalla, la máquina de afeitar en una mano, el jabón en la otra mano, todas las mañanas al frente suyo para ir a bañarse. O a Carmen y a Milton, los de ventas, haciendo juntos el sancocho para el almuerzo. O el día que le toca el turno a usted lavando los baños, el jueves. Ahí sí se acabarían todas las empresas del país. Yo he pensado mucho en eso y creo que hemos tenido mucha suerte de que la cuarentena sea en la casa de uno.
Verdaderamente yo estoy muy agradecido en ese sentido, porque una cosa es en la casa y otra cosa es en la oficina. Y hablando de liderazgo adaptativo, el líder hoy tiene que revisar sus competencias, porque esos comportamientos y esas competencias van a definir la manera como su equipo se moldea y atraviesa la crisis. Debe liderar con el ejemplo, porque no va a ser seguido aquel que no sea honesto intelectualmente, sino aquel que realmente genere una influencia a través de su propia honestidad personal y a través de una imagen positiva. Tiene además una visión y es capaz de contagiarla, de influenciar a los demás. Puede acompañar a los demás en sus momentos incluso de contención emocional, entendiendo de una manera empática dónde está. ¿Dónde está cada uno de los miembros de su equipo? ¿Dónde está él? Porque sabe ponerse en el lugar del otro. Maneja la incertidumbre, la propia y la de los demás. Y sabe entonces, en este momento, liderar. Liderar también desde la agilidad. Tomar decisiones de manera rápida, sabiendo que en este momento lo excelente es enemigo de lo bueno. El nuevo líder es un gran comunicador, como ya hemos conversado. Y el nuevo líder es resiliente porque sabe reponerse a esta crisis y sabe que él y que los miembros de su equipo deben crecer con ella. La resiliencia, me refiero yo a resiliencia en todas las dimensiones. Resiliencia de la compañía, resiliencia del equipo, resiliencia personal. Ahí está la clave. Nosotros teníamos muchos planes. Yo recuerdo que yo tenía planes, viajes, proyectos, clientes hace 6, 7, 8 semanas en febrero. Y me acuerdo que tenía, en un momento dado tuve que ir a mi agenda y decir aeropuertos cerrados y citas canceladas, entonces mi agenda, viaje cancelado, reunión cancelada, café con Juan cancelado, todo cancelado. Así que la realidad cambió y por eso se requiere mucha resiliencia para todos. Y con la llegada del coronavirus, yo veo que hubo 3 realidades realmente que se identificaron y que se materializaron. La primera fue que, digamos que el primer axioma para mí es que la crisis nos agarró tal como estábamos. Si estábamos en pijama, si estábamos bien vestidos. Usted si tenía deudas o no las tenía, con ahorros o sin ahorros, con novia o sin novia, con novio o sin novio, con trabajo o sin trabajo, aunque infortunadamente algunos sí pudieron ver que la crisis les hizo cambiar esa situación. Entonces, excepto lo que le dice a usted la báscula cuando se pesa, todos estamos en general iguales o casi iguales a como empezamos. Uno reza en este momento para que la muerte lo agarre confesado para poder ir al cielo, literalmente en tiempos de coronavirus. Eso aplica para todas las crisis en general. Ahora, el coronavirus también agarró a esa empresa como estaba, con caja o sin caja, con deudas o sin ella, con talento o sin talento, con programas de transformación ya desarrollados o solo con un PowerPoint después de 35 reuniones de alineación. Como estábamos, así estamos. Pero la verdad es que hoy en día muchas organizaciones están logrando cambiar esa realidad. Para mí la segunda verdad es que en la crisis y en la cuarentena lo que está flojo se cae, lo que está fuerte se consolida y lo que estaba oculto sale a la luz. La relación con su esposo o con su esposa o se acaba o se hace inquebrantable. García Márquez habría podido escribir hoy la segunda parte del libro, ahora se llamaría El amor en los tiempos del coronavirus. La relación con sus hijos, lo mismo. Y por supuesto, eso ocurre en la empresa. La relación con la gente de su equipo o con su jefe. Si estaban en crisis entre el equipo de contabilidad y el equipo de finanzas o el equipo de mercadeo con el equipo de gestión humana, las mayores probabilidades hoy son que sigan en crisis. Si usted estaba mal con su jefe, esa relación estaba floja. Entonces, lo más seguro es que en la cuarentena se rompa. En las crisis
sale tu esencia. Y con eso yo no me refiero a que algunos han decidido no bañarse, sino día de por medio. No me refiero entonces a esa esencia. Me refiero a que los rasgos profundos de la personalidad salen a relucir en medio de la crisis. El que es neurótico, el que es obsesivo, el que es organizado, ya organizó todos los closets y la cocina 3 veces, el que es muy democrático en el proceso de toma de decisiones con su equipo, el que es compasivo, el que es resiliente, el que es inclusivo. Yo creo en el cambio de las personas, pero en el fondo somos los que somos y en las crisis sale tu esencia. Trump es Trump, en un reality, en televisión, en la casa con su esposa o en una rueda de prensa. Lo que pasa es que en medio de la crisis ya como que se le nota más su estilo de liderazgo. Ese es el Trump que dice frases como, yo como soy de inteligente, el que dice, yo soy como un genio muy estable, soy un genio muy estable. Lo que no se nota tampoco mucho es su inteligencia y ese genio cuando dice cosas como que las inyecciones de desinfectantes en el cuerpo humano podrían combatir el coronavirus. Pero bueno, sale la esencia de cada uno. Es ese momento en donde cada uno habla desde sus valores, desde sus principios. Ahora, yo creo que están corriendo 4 vientos de cambio espectaculares. El primer viento de cambio para mí que ocurre en lo personal, en lo social, en las organizaciones y que ya está moldeando la gestión de los líderes de las compañías y en general de las compañías, porque además está moldeando y va a moldear el comportamiento del consumidor, la economía, etcétera, es que menos es más. Yo no sé si vamos a salir de aquí corriendo a comprar cosas. Yo no lo creo. Yo creo que estamos volviendo a lo esencial. Yo no me he puesto más de 7, 8 camisas o más de 4 pantalones y más de 3 o 4 pares de zapatos en toda la cuarentena. Así que uno se da cuenta de que no necesita mucho. Yo noto, de hecho, un cuestionamiento sobre cómo hemos vivido, sobre nuestra necesidad de consumir constantemente, de compararnos con lo que tiene el otro. Y lo mismo en las empresas. Ya empezaron las preguntas de si necesitamos estas oficinas tan grandes, de si nos podemos reducir de 1000 metros cuadrados a 300 metros cuadrados, de para qué tenemos una flota de carros tan grande si no se usan todos los carros, o si nosotros necesitamos tales o cuales herramientas de trabajo o software, o si realmente estamos utilizando las suscripciones en revistas y en periódicos o las acciones de tal o cual club, etc. Entonces, el paradigma de tener se va a reevaluar. Y no solo por la necesidad económica natural que está trayendo una crisis como esta, sino también por una convicción filosófica. El segundo gran viento de cambio para mí es que lo excelente es enemigo de lo bueno. En lo personal y en la empresa. Vamos a hacer estructuras más sencillas, procesos más expeditos, más rápidos. En la casa, si usted tenía ayuda para que le hicieran el aseo y era absolutamente exigente, ahora que lo está haciendo usted, bueno, digamos que usted se da ciertos permisos para no barrer todos los días por todas partes. En la oficina hacíamos 3, 4 reuniones para tomar una decisión sobre un proveedor. Ahora lo toma Carmenza, digamos, la que se encarga de las compras, o Juan. Entonces, en la marea baja, y ya lo estamos viendo hoy en día, habrá reorganización de procesos y más foco en la velocidad. Habrá reestructuración organizacional, infortunadamente, y habrá revisión de los procesos. Porque ya no necesitaremos el 100%, el 150% de la información para tomar decisiones. Con el 75% será suficiente. Porque velocidad es el nombre del juego. Entonces, en términos de las competencias del líder, es necesaria más agilidad, porque lo excelente es enemigo de lo bueno. Ahora, lo imposible, y ese es el tercer viento de cambio espectacular, es que lo imposible ahora es posible. Por fin estamos haciendo cosas que creíamos que no se podían hacer antes. En la casa, por ejemplo, los niños pequeños están ayudando con las tareas, con los oficios del hogar. Yo estoy poniendo bombillos, le estoy cortando el pelo a mi hijo. Estoy haciendo cosas que yo creía que no iba a hacer. Muchas compañías están sacando adelante sus proyectos digitales
que todos decían que eran imposibles técnicamente. Otras están mejorando las condiciones de los empleados y eso antes se suponía que no era posible. Whole Foods, Instacart, Amazon después del escándalo y cientos de compañías más. Este es un momento para liderar agendas reformistas en las empresas. Eso es lo que nos permiten las crisis, generar reformas que de otra manera no hubieran ocurrido. En los países ocurre lo mismo. Ahora fue posible proporcionarles techo a todos los indigentes, ingreso universal en muchos países como Canadá, darles ciudadanía a los ilegales en varios países como en Portugal, atender a los ciudadanos por internet de manera eficiente como en muchos países, incluyendo Colombia y Panamá, o disminuir los trámites y la burocracia para realizar importaciones. Por ejemplo, importaciones de equipos médicos. Un cliente nuestro de Strategy Center, nuestra firma de consultoría, está importando los tests de COVID-19 en Latinoamérica y nos cuenta que ahora los procesos de importación son más fáciles que nunca. Ahora sí se puede hacer lo que siempre tuvo una excusa perfecta desde la burocracia para hacerse. Y el cuarto viento de cambio es que entre más cerca mejor. Y eso es una paradójico en tiempos de distanciamiento físico, no social. En esta cuarentena yo hago, miren, 1 hora de deporte todas las mañanas con mis hijos, desayuno, almuerzo y ceno con ellos, hablo con ellos 2 o 3 o 4 veces al día para ver cómo van con las tareas y los llevo a la cama todas las noches. Y aún así mi hijo me dijo la semana pasada que yo trabajaba mucho y que casi no les estaba dedicando tiempo. O sea, en otras palabras, el cliente nunca está satisfecho. Ahora pasamos tiempo con la pareja y con los hijos, posiblemente como nunca, pero nunca suficiente. Así que con los clientes y con los empleados pasa lo mismo. Ahora más que nunca, como empresas y como líderes debemos estar muy cerca. A pesar del distanciamiento físico, ahora es más importante que nunca llamar a los clientes y preguntarles si a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo hoy en día, es o no es suficiente. Y para eso se requiere lo que mencionábamos antes. Se requiere contención, se requiere empatía por parte del nuevo líder, porque el liderazgo cambió y cambió para siempre. Entonces, la transformación es necesaria en el liderazgo. La palabra más usada en este momento, evidentemente, es coronavirus. Y yo tenía entonces unas hipótesis sobre la segunda que ahorita se las cuento, y entonces me puse a buscar cuáles eran, cómo se habían incrementado las búsquedas en Internet, y vi que Cinetic, una firma de investigación, publicó recientemente las temáticas más buscadas y cómo subieron en comparación con el 2019. En tercer lugar, quedó una que me llamó mucho la atención y que la voy a decir de primera, y es las búsquedas asociadas a la reinvención profesional, al acoso laboral y a la asesoría jurídica para demandar jefes o empresas, que subió un 19% en comparación con con el año pasado, con el 2019. O sea, lo que está flojo se cae. Porque si usted estaba mal con su jefe, pues entonces eso se cayó y eso va a terminar entonces en demanda. Y para los curiosos les voy a contar lo que encontré en las otras posiciones. Esta es la tercera posición. Los padres preguntan a Google temas asociados a problemas de lectura, cálculo y escritura, creció 31%. Búsqueda sobre recetas para dormir, insomnio y pesadillas, 23%. Dificultades en las relaciones sexuales, un incremento del 13%. Y de último quedó la búsqueda sobre dietas, suplementos alimenticios y hormonas de crecimiento. Entonces, digamos que se han incrementado esas búsquedas. Y yo creía que la palabra reinventarse era la segunda palabra más buscada. ¿Y por qué? Porque lo escucho todo el tiempo. Reinvéntate tú, reinventa la relación, reinventa la empresa, reinventar el negocio. O sea, ahora todo es reinvención. Y bueno, se vale. Porque además muchas empresas ya lo están haciendo de la manera correcta y muchas personas se están también reinventando, están repensándose. La pregunta para mí es si los líderes de su empresa y usted como líder lo está haciendo para adaptarse de manera resiliente a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Muchas empresas han logrado transformarse más en las últimas 5 semanas a raíz del COVID-19 que lo que habían logrado en los últimos 5, 6
o 10 años. Los que ya habían empezado algún tipo de proceso de transformación en las compañías, pues tienen la tarea, por supuesto, más fácil. Y lo mismo ocurre con el liderazgo. Aquellas empresas y aquellos líderes que ya habían iniciado un proceso de transformación, ese viaje de transformación alrededor de sus herramientas de liderazgo y de sus capacidades de liderazgo, van a tener el camino más fácil. Pero aquellos que no han empezado todavía están a tiempo. Porque este es el día en que el liderazgo cambió para siempre y es mejor tener un plan para adaptarse. Miren, los diamantes se hacen a partir del carbono puro a 150 o más kilómetros de profundidad debajo de la superficie de la Tierra. Con la presión y el calor logran convertirse en diamantes en un proceso que puede tardar miles de millones de años. Estoy hablando de los diamantes naturales y los diamantes artificiales. También hay un proceso ahora que permite hacer lo mismo. El líder está teniendo una altísima presión hoy. No serán millones de años, pero definitivamente el líder puede aprovechar este momento para hacer en corto tiempo lo que posiblemente no hizo en el pasado. Con ese estrés fortísimo puede convertirse en diamante o puede fundirse como plástico. Entonces, para terminar, quiero hacer lo que considero es el cuestionamiento más importante para hacerse como compañía, como equipo y como líder. Y es la siguiente pregunta que yo me he hecho durante toda mi vida en situaciones de crisis, en situaciones difíciles, personales o profesionales. Y es, ¿cómo quiero recordar esta situación en 5 años? ¿De qué te quieres sentir orgulloso en ese momento? Como persona o como empresa o como equipo. ¿Qué quisieras haber preservado y qué quisieras haber cambiado? El nuevo líder es más humano, pero a la vez es más tecnológico. Convoca con un propósito común. Es capaz de comunicar. Además es inclusivo, compasivo, es solidario y es resiliente. Ya es tiempo de salvar el avión de las llamas y es tiempo de aterrizarlo con seguridad, juntos. Entonces la pregunta para todos es, ¿en qué tipo de piloto te quieres convertir? ¿O te has logrado convertir en los últimos años? ¿Cómo quieres recordar esta situación en 5 años? Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo webinar en donde estaremos hablando sobre temas de la empresa y temas de liderazgo. Un abrazo para todos y muchas gracias.